Imagínate que eres un animal que vive en una granja. Ya tienes varios años ahí viviendo y haciendo alguna actividad, dependiendo si eres un caballo, un burro, una yegua, un pollo, a lo mejor una cabra, lo que tú quieras. Y llegada una noche se reúnen todos los animales y al frente están un grupo de cerdos que te prometen un cambio, que ha llegado el momento de expulsar al granjero que los tiene sumidos en condiciones terribles de vida y que él te está prometiendo igualdad, prosperidad, libertad, pero que hay que luchar por ella y hay que mantenerla y establece unos ideales paradisiacos. Entonces, luchas por la causa, logras la libertad y poco tiempo después te das cuenta que los cerdos tienen mejores comodidades que tú, que están bebiendo whisky y aparte están haciendo tratos con los granjeros aledaños. Eso es lo que nos espera en este video. Así que quédate, porque esta no solamente es una historia de animales en una granja y es ficción. No, no, no. Este es un espejo de nuestra propia sociedad. Muy buenas y bienvenidos sean todos ustedes. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a estar platicando de Rebelión en la Granja de George Orwell, publicada en 1945. Una novela cortita, 150 páginas máximo, contada en una forma de fábula, pero que tiene tanto mensaje, tanta representación, no solamente del estado político de aquel entonces o de la alegoría del gobierno ruso de aquel entonces, sobre todo del gobierno de Stalin, pero es tan aplicable al día de hoy que asusta. Antes que nada, déjenles platico que George Orwell no es su verdadero nombre. El autor se llama Eric Arthur Blair. Solamente que cuando publica su primer novela, no quería que se le asociara al nombre de su familia y que pudiera traer algunos problemas, entonces buscó algún nombre británico, a pesar de haber nacido en la India, que le quedara bien y además le gustaba el río Orwell, así que se quedó con George Orwell y así es como publicó sus novelas. Rebelión en la Granja es la penúltima, antes de su fallecimiento. La última fue en 1984, que no he leído, pero que después de haber leído Rebelión en la Granja la tengo que ir a leer inmediatamente después. Pero déjenme les platico entonces la sinopsis de Rebelión en la Granja. Todos los animales son iguales, pero algunos de ellos son más iguales que otros. Cuando los animales toman el control de la granja, creen que es el comienzo de una vida mejor. Sueñan con un mundo donde todos los animales son iguales y las posesiones son compartidas. Pero los cerdos no tardan en tomar el control y uno de ellos, Napoleón, se convierte en el líder de todos los animales. Uno por uno, todos los principios de la revolución van cayendo en saco roto hasta que los habitantes de la granja terminan teniendo menos libertad incluso que antes. Y la sinopsis nos lo dice todo ahí. O sea, nos está platicando de qué trata. De que hay una rebelión y que finalmente todos los principios y los ideales con los que se construyó esa rebelión se van perdiendo por la corrupción del poder. Ese es el tema principal del libro, pero con un mensaje muy fuerte, bien dirigido a lo que era el gobierno de Stalin en aquel entonces. Pensemos que es 1945. George Orwell está tratando de publicar esta novela. Le ha costado mucho porque hay una censura gigantesca, ¿sí? Pasa por 4 editoriales y nadie le quiere publicar el libro, hasta que al final una editorial lo logra y a partir de ahí el mensaje que transmite y que se vuelve tan relevante independientemente del país, independientemente del sistema político en donde estemos, es muy aplicable. La corrupción del poder siendo el tema central de esta historia, el totalitarismo, el comunismo, el maltrato animal, por supuesto, son algunos de los temas, pero yo creo que esa representación con los animales dio en el clavo. Dio en el clavo porque
cada uno de los animales tiene una representación que, según algunos estudiosos de la obra, pudieran decir, por ejemplo, que los cerdos eran a lo mejor Lenin o Stalin o a lo mejor Trotsky, ¿no? Uno de los cerdos que es exiliado de la granja porque tenía algunas ideas que eran contrarias con, digamos, el otro lado, también de los cerdos, porque se estaban dividiendo, lo exilian, igual que a Trotsky. Y bueno, ya sabemos qué le pasó a Trotsky cuando vino acá a México, que de hecho, ahí en la Casa Azul, en la colonia de Coyoacán, en Ciudad de México, donde llegó a vivir junto con su esposa y también con Diego Rivera y con Frida Kahlo, que por ahí hubo ese amorío del que se habla. De hecho, si tienen la oportunidad, vayan a la Casa Azul, ahí con Frida Kahlo, háganlo con tiempo, porque, bueno, no hay muchos boletos disponibles. Si piensan viajar, háganlo todo en línea. Y es algo similar, porque aquí nos encontramos con paralelos. Estaban, por ejemplo, los caballos. Los caballos es la representación de un obrero ruso que trabajaba y cargaba con ese orgullo de su propio trabajo duro, de las largas jornadas laborales, de que no tenía grandes derechos, pero al menos tenía cierta paga para mantener a su familia, no pensaban gran cosa. Estaban las ovejas, que por un lado eran las grandes masas de personas sin criterio que simplemente repetían lo que les decía sus líderes. Estaban las yeguas, por ejemplo, una de ellas en particular, que ella extrañaba el régimen anterior. Ella extrañaba, por ejemplo, la representación aquí, que era lo que era el zar, los lujos que ella tenía al ser una yegua y cómo la trataban. Ella extrañaba eso y, de hecho, a pesar de la rebelión, ella va y lo busca, ¿no? Ella busca regresar a esas comodidades que ella poseía. Y así podemos hablar también de los pollos y podemos hablar del cuervo y podemos hablar del burro, que era el intelectual, que ya sabía que esto simplemente es otra vez repitiéndose la historia, que cambiamos solamente los personajes y los políticos, pero la historia se iba a repetir. Entonces él actuaba con suma apatía a todo lo que estaba sucediendo. Para él no importaba quién, sino que era una vez más el ciclo de la corrupción, del poder, del maltrato. Y esta alegoría tan grande política que se le hacía y que por lo que fue censurada en su momento, bueno, que no quiso ser publicada por la censura en su momento, atrae muchísimo, porque cuando lo vas leyendo no puedes hacer otra cosa más que sentir simpatía por todos los animales, de todo lo que les está sucediendo, porque los cerdos se están pasando de lanza. Yo nunca lo había leído. Rebelión en la Granja era un libro que yo no había leído y es un libro que ahora solo puedo pensar que tengo que ir a leer el siguiente. No necesariamente una secuela, pero sí, porque sabemos que no hay una secuela, no hay una precuela. Este fue el único libro que escribió al respecto. Pero sí está el siguiente, que también viene siendo como una crítica al totalitarismo, que es 1984. Vamos a ver de qué trata esa novela en su momento. De hecho, aquí la tengo, miren, 1984. En esta hermosísima edición de Minotauro, todavía tiene el plástico. Vamos a quitárselo de una vez. Este ya es un libro diferente, este ya es un libro más gruesecito, pero creo que tiene el mismo tema central, solamente que mucho más desarrollado, un clásico de la literatura, que bueno, vamos a estar checando próximamente. Pero vamos a regresar un poquito a Rebelión en la Granja, sobre todo para hablar de las películas. Yo no he tenido la oportunidad de ver ninguna, pero sé que existen. Existe una versión animada que tiene muchos años, fue hecha en Technicolor, y hay una versión con animales reales, pero hay una película en desarrollo que está muy próxima a salir en el mes de junio, o sea, prácticamente a la fecha del día de hoy que estoy grabando, que es 29 de abril. Para el mes de junio, Netflix va a sacar una nueva versión animada de Rebelión en la Granja, y esa tengo muchas ganas de verla. Entonces, estamos muy próximo a esa nueva película, la vamos a estar checando. Y bueno, finalmente lo interesante de Rebelión en la Granja no es tanto la premisa, que ya nos la contaron, o sea,
va a haber una decadencia, va a haber corrupción de poder y todo esto. Es ir viendo cómo. Es ir viendo cómo casi de forma sistemática los cerdos se van apoderando de un montón de cosas. Y es más, cada vez se van pareciendo más a los humanos. Cada vez más y más. Al grado que ya empieza incluso por ejemplo, a contactarse con los granjeros aledaños para poder hacer comercio con ellos, ¿sí? De alguna manera empezar a comprar lujos porque terminan bebiendo whisky, los cerdos, terminan viviendo en la casa original del granjero. Entonces, ir viendo cómo de forma sistemática van transformando todo a su beneficio mientras se aprovechan y abusan de los otros animales. Híjole, eso es lo que pega más fuerte. De hecho, hay una frase que aquí la tengo, la voy a leer, es una frase ya casi al final del libro, que no necesariamente es un spoiler, pero que me transmitió a mí un mensaje muy fuerte, más allá de la política, me transmitió un mensaje que a lo mejor los deja pensar, porque habla un poquito más de las condiciones laborales, y a lo mejor para nosotros recibir ese mensaje, fíjense, se los voy a leer. Y el señor Pilkington es uno de los granjeros aledaños que está haciendo tratos con los cerdos, acuden con ellos para hacer un brindis y para firmar algunos acuerdos. Entonces ahí dice, el señor Pilkington volvió a felicitar a los cerdos por las bajas raciones, las largas jornadas de trabajo y la ausencia general de consideración que había observado en la granja animal. Felicitó a los cerdos por el maltrato y al final, cuando están en ese brindis, los demás animales de la granja están afuera de la casa y a través de las ventanas se asoman a ver que no solamente los cerdos ya caminaban en dos patas, no solamente hacían eso, sino que traían su bastoncito, fumaban pipa, tomaban whisky, hacían tratos con los humanos y entonces están viendo a unos y a otros, cerdos humanos, cerdos humanos, cerdos humanos, y ya no podían distinguir la diferencia entre ellos. Los cerdos se habían convertido en humanos y los humanos eran como los cerdos. ¡Qué mensaje tan fuerte de este libro de Rebelión en la Granja! Con razón es un clásico y qué gusto haberlo leído. Qué gusto. Yo siento que este libro lo tienen que leer todos. Si no lo has leído al día de hoy, ve, léelo, tómate tu tiempo. Yo no sé si te vas a sentir indignado de la misma manera como yo me sentí conforme lo iba leyendo por todas las injusticias que estaban sucediendo. Y si ya lo leíste, bueno, pues cuéntame acá abajo en los comentarios qué te pareció a ti. Y si ya leíste 1984, ¿qué me puedes platicar? ¿Qué es lo que puedo esperar de ese libro? Sin spoilers, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos prácticamente con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dale me gusta, deja un comentario cualquiera. Aquí abajo te leo. También te dejo mis redes sociales. Aquí abajo tenemos X, tenemos TikTok, tenemos Instagram. Por supuesto, tenemos Goodreads también. Todos los enlaces acá abajo en la descripción. Y con eso, nos vemos. Hasta la próxima.